Hola, soy Joana Díaz. Hoy vamos a hablar del tema de contaminación visual y auditiva. Y también la contaminación del suelo. Soy Daniela Oñate y les damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio de información, análisis y reflexión. Empezamos con el tema de la contaminación visual, tan vistosa en la pasada campaña electoral. Así es, veamos primero qué es la contaminación visual. Es un tipo de contaminación que se manifiesta en todo aquello que afecte o perturbe la visualización de algún sitio o rompa la estética de una zona o paisaje, y que puede incluso llegar a afectar a la salud de los individuos o zona donde se produzca el impacto ambiental. La contaminación visual se refiere al abuso de ciertos elementos no arquitectónicos que alteran la estética, la imagen del paisaje tanto rural como urbano y que generan a menudo una sobreestimulación visual agresiva, invasiva y simultánea. Dichos elementos pueden ser carteles, cables, chimeneas, antenas, postes y otros elementos que no provocan contaminación de por sí, pero mediante la manipulación indiscriminada del hombre en cuanto al tamaño, el orden y la distribución, se convierten en agentes contaminantes. Para entender un poco más este tema, hablamos con el comunicador social Jairo Montenegro. La contaminación visual es producto de la sociedad de consumo y hoy, debido a la crisis económica que ha afectado a diferentes empresas, el uso de la publicidad para enfrentar la competencia es cada vez mayor y más agresiva. Por eso miramos en todas partes vallas, pendones, carteles. Esto afecta muchas veces la estética de la fachada de los edificios y también la visibilidad del paisaje natural. Lo más grave es que afectan la visualización de los avisos que sí son importantes, como las señales de tránsito o las señales que tienen que ver con la cultura. Es tan agresiva hoy en día la publicidad que se mira en los cuerpos, la llevamos diariamente en las camisetas, se mira en el cuerpo, en las camisetas y pantalonetas de los jugadores de fútbol y también en los platos y las tazas de la comida. Una salvaje sociedad de consumo, en cambio permanente, que actúa sin conciencia social ni ambiental, es la que avala o permite la aparición y sobresaturación de estos contaminantes. Esto se evidencia tanto en poblaciones rurales como en aglomeraciones urbanas. Pero lógicamente es en las metrópolis donde todos estos males se manifiestan más crudamente. Aquí en Samaniego encontramos varios ejemplos de contaminación visual. Cables de energía entrelazados con los cables de telefonía y los del servicio de TV Cable realmente afean la ciudad. Basuras en las calles, dañan la estética de fachadas y calles y por supuesto de la ciudad. Dentro de esta muestra también están algunos lugares fuera del perímetro urbano que han sido cogidos como basureros o escombreras. Encontramos una muy particular y es la cantidad de avisos que algunas oficinas socializan, que por su disposición, diseño poco creativo y cantidad confunden a los usuarios. Contaminación visual también pueden ser estos parqueaderos permanentes en las vías públicas, que afectan no solo la estética, sino también invaden el espacio público. ¿Y qué tal las carpas que se improvisan en la plaza de mercado y se dejan durante toda la semana en la vía pública? Juzguen ustedes qué tanto afecta la estética, el espacio público y el bienestar ciudadano. La más notoria es la contaminación que produce la gran cantidad de carteles, pendones y pasacalles en las campañas electorales. Como vemos, aunque somos una ciudad pequeña, la contaminación visual ya se hace presente, disminuyendo la calidad de vida. La contaminación visual crea una sobreestimulación en el ser humano mediante la información indiscriminada y los múltiples mensajes que invaden la mirada. Así el hombre percibe un ambiente caótico y de confusión que lo excita y estimula, provocándole una ansiedad momentánea mientras dura el estímulo. Dentro de los efectos en la salud que estos elementos causan, tenemos uno que es el más importante, que son los accidentes de tránsito. Se dice que estos son los principales disparadores de accidentes de tránsito, porque ocasionan una distracción tanto para el conductor como para el peatón, y además por el exceso de elementos que se producen en el ambiente hace que haya una imposibilidad para percibir esas señales de tránsito. Otro de los efectos
son los dolores de cabeza, el mal humor, esfuerzo en la visión, disminución de la eficiencia laboral y el estrés, por la saturación tanto de colores como de los elementos que se presentan, entre otros. Bien, ahora que ya entendemos las causas y consecuencias de la contaminación visual, ¿cuáles pueden ser algunas alternativas de solución? Luego de consultar a varias personas, concluimos que invertir en cultura ciudadana y ecológica es fundamental para sensibilizar a la población. También hacer leyes que regulen el uso de la publicidad, pero sobre todo hacerlas cumplir, ya que existen varias normas al respecto. Pasemos ahora al tema de la contaminación auditiva. La contaminación auditiva, también llamada contaminación acústica, hace referencia al ruido como un sonido molesto que puede producir efectos fisiológicos y psicológicos nocivos para una persona o grupo de personas. La contaminación acústica perturba las distintas actividades comunitarias, interfiriendo la comunicación hablada, base esta de la convivencia humana. Perturba el sueño, el descanso y la relajación e impide la concentración y el aprendizaje. Y lo que es más grave, creando estados de cansancio y tensión que pueden degenerar en enfermedades de tipo nervioso y cardiovascular. El profesor Omar Vallejo, como buen músico, sabe la importancia de modular el sonido para no convertirlo en un ruido molesto. Estamos en una época donde las ciudades han crecido bastante, a nivel de población también hay un crecimiento en el parque automotor, hay bastante contaminación auditiva. Los niveles de decibeles se han elevado. Nosotros manejamos dos conceptos, lo que viene a ser el ruido y lo que viene a ser el sonido. El ruido es cuando ya se pasa un número de decibeles y deja de ser audible, deja de ser algo agradable. La misma música, un equipo de sonido en un parque, en un estadio, a un volumen inadecuado causa unos niveles de armónicos que empiezan a ser molestos para la audición humana y que pueden causar esta contaminación auditiva y que puede llevar a consecuencias como enfermedades. El sonido es lo que podemos percibir de una forma agradable a un volumen adecuado y que nosotros no nos molesta. Es por eso que a veces hasta el golpe de una ventana, si no es muy estridente, puede resultar agradable. En musicoterapia se utiliza mucho estas situaciones como el caer de una cascada a un volumen adecuado, golpes, ¿sí?, de cositas en laboratorio que uno maneja para hacerlo y que producen un estado de relajación mental y de todo el cuerpo. Entonces esas son las diferenciaciones que podemos hacer entre lo que es sonido y ruido. ¿Cómo se manifiesta la contaminación auditiva en Samaniego? Veamos. Ruido provocado por el tránsito vehicular, ruido de motores y maquinaria cuando se va la energía, música estrepitosa de discotecas, fiestas, vendedores ambulantes y eventos, aparatos domésticos, explosiones como consecuencia de la minería, incursiones armadas o juegos pirotécnicos. Construcciones arquitectónicas y reparaciones de carreteras, taladros, neumáticos, grúas, mezcladoras, etc. Talleres en zonas residenciales. El servicio de limpieza y recogida de basura, sirenas y alarmas, perifoneos constantes y en horas de la noche. Pareciese que este tipo de contaminación no fuese dañina, sin embargo, las consecuencias pueden ser graves. Dentro de los principales efectos es la disminución de la agudeza auditiva, que se va generando después de una exposición prolongada a un sonido que sea muy fuerte o de mayor intensidad. Se dice que el principal signo de alarma para cuando ya se empiezan a ver efectos sobre una alteración sobre la agudeza auditiva es el silbido. Cuando las personas empiezan a sentir el silbido en alguno de sus oídos, lo que tienen que hacer es uno, cambiar de actividad, cambiar de profesión, buscar otra labor, porque si se prolonga, ya después las consecuencias van a ser irreversibles y van a terminar en una sordera.
Pero no solo la exposición prolongada a un ruido excesivo nos va a causar efectos, sino también cuando se produce un ruido repentino, por ejemplo, cuando estalla una bomba, cuando se escuchan disparos fuertes que pueden ocasionar ruptura timpánica, dentro de otros efectos irreversibles. Los efectos en la salud de las personas se van mirando a medida que van aumentando los decibeles. Se dice que más o menos a 60 decibeles aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, nos van a generar gastritis, agitación psicomotora. Y cuando ya van aumentando por encima de 85 decibeles, vamos a tener problemas gastrointestinales como gastritis, colitis, aumento del colesterol, de triglicéridos que nos van a llevar a un incremento del riesgo cardiovascular, que ya en efectos mucho más graves pueden terminar incluso en un infarto. Y dentro de los efectos psicológicos tenemos alteraciones en el sueño. Entonces muchas de estas personas van a sufrir de insomnio, también de mal humor, de estrés, de aislamiento social. En los niños se dice que hay una disminución del aprendizaje tanto para lectura como para comunicación, y van a terminar en niños aislados, y también en el trabajo en disminución de la eficiencia laboral. Las alternativas de solución a este problema también tienen que ver con nuestra cultura ciudadana, pero cuando la gente no sabemos comportarnos, nacen las restricciones. Continuamos ahora con otro tipo de contaminación, la contaminación del suelo. La contaminación de los suelos se produce por la deposición de sustancias químicas y basuras. Las primeras pueden ser de tipo industrial o domésticas, ya sean a través de residuos líquidos como las aguas hervidas de las viviendas, o por contaminación atmosférica debido al material articulado que luego cae sobre el suelo. Cuando en el suelo depositamos de forma voluntaria o accidental diversos productos como papel, vidrio, plástico, materia orgánica, materia fecal, solventes, plaguicidas, residuos peligrosos o sustancias radioactivas, afectamos de manera directa las características físicas y químicas de este, desencadenando con ello innumerables efectos sobre seres vivos. ¿Cuál es la principal causa de contaminación de los suelos? Le consultamos a la ingeniera agrónoma Lida María Melo. La principal causa de la contaminación de los suelos, tanto aquí en Samaniego como en el resto de poblaciones de Colombia y podemos decir del mundo, es que en el afán de la colonización, de la explosión demográfica, por tanta cantidad de gente que hay, cada día la agricultura se ha tenido que ir también expandiendo para producir más alimentos, incluso para aumentar las casas, los poblados. Entonces esto ha conllevado a que haya más exposición de residuos sólidos a cielo abierto, o sea, de basuras a cielo abierto, y también el uso excesivo e inadecuado de productos químicos, o sea, de plaguicidas. Estos productos suelen ser altamente contaminantes y están produciendo una contaminación del suelo considerable. La actividad minera también contamina los suelos a través de las aguas de relave. De este modo llegan hasta ellos ciertos elementos químicos como mercurio, cadmio, cobre, arsénico, plomo. Por ejemplo, el mercurio que se origina en las industrias de cemento, industrias de papel, plantas de cloro y soda, actividad volcánica. Algunos de sus efectos tóxicos son alteración en el sistema nervioso y renal. En los niños provoca disminución del coeficiente intelectual, en los adultos altera su carácter poniéndolos más agresivos. Otro caso es el arsénico que se origina en la industria minera. Su existencia es natural. Este mineral produce efectos tóxicos a nivel de la piel, pulmones, corazón y sistema nervioso. Cuando amontonamos la basura al aire libre y ésta permanece en un mismo lugar durante mucho tiempo, parte de la basura orgánica como residuos de alimentos o cáscaras de fruta y pedazos de tortilla se fermentan. Además de dar origen a mal olor y gases tóxicos, al filtrarse a través del suelo, en especial cuando este es permeable, deja pasar los líquidos y contamina con hongos, bacterias y otros microorganismos patógenos productores de enfermedades. Así se contamina no solo ese suelo, sino también las aguas superficiales y las subterráneas que están en contacto con él. De esa manera se interrumpen los ciclos biogeoquímicos y se contaminan las cadenas alimenticias.
Dada la facilidad de transmisión de contaminantes del suelo a otros medios como el agua o la atmósfera, son estos factores los que generan efectos nocivos, aun siendo el suelo el responsable indirecto del daño. Veamos. Los efectos de la contaminación de los suelos no solo se dan en el ser humano, en los animales, sino también en las plantas. Esta contaminación, por ejemplo, en las plantas viene en el sentido de que empiezan a degradarse, las especies empiezan a disminuir y también algunas, cuando no se disminuyen, empiezan a acumular productos altamente contaminantes, metales pesados, algunos productos orgánicos que también suelen ser tóxicos. Entonces, al consumirlos el hombre y los animales, al consumir estos vegetales, el hombre y los animales van a producir una serie de efectos en el organismo, intoxicaciones o a veces aspectos que no se los suele percibir a simple vista, pero con el tiempo van saliendo en enfermedades bastante graves. Y otro factor sobre el que influyen bastante la contaminación del suelo es sobre un recurso vital que es el agua, porque cuando los agricultores fumigan, bien sea con plaguicidas o con fertilizantes, todos estos productos son llevados por el agua lluvia y van llegando hasta las quebradas, hasta los ríos, hasta los mares, produciendo muerte en muchos animalitos, en muchos seres vivos que hay dentro del agua y también contaminando las aguas que son para consumo humano. Bueno, dentro de los principales contaminantes del suelo tenemos los herbicidas, los pesticidas, los fungicidas que se usan principalmente en labores agropecuarias, que se absorben en los alimentos y después son ingeridos por las personas y nos van a producir en un largo plazo incluso malformaciones congénitas, cánceres, alteraciones dermatológicas, trastornos de fertilidad y en los casos agudos intoxicaciones que pueden terminar incluso en la muerte de las personas. ¿Qué se puede hacer frente a esta grave contaminación del suelo? Dentro de las múltiples prácticas que hay dentro de la explotación agrícola, minera y comercial en el municipio se presentan graves contaminaciones al suelo. Para mitigar estas contaminaciones podemos poner en práctica diversas actividades. Dentro de la UMATA tenemos programas de educación ambiental donde manejamos programas de reciclaje y programas ambientales que contribuyen en gran parte a mitigar el problema de contaminación de los suelos. Uno de las principales contaminaciones de los suelos es la aplicación de plaguicidas a los cultivos agrícolas. Muchas comunidades aplican en exageradas condiciones plaguicidas a los cultivos y esto hace que contaminen los suelos, alterando así las propiedades físicas de estos. Entonces sería bueno pues implementar campañas de uso adecuado y eficaz de estos productos químicos, evitando así la contaminación de los suelos por estos productos. Otro tipo de contaminación es la contaminación por residuos sólidos y basuras. Gracias a la administración municipal que en estos periodos ha implementado el relleno sanitario en el municipio, ha contribuido en gran parte a que este problema se minimice, ya que gran cantidad de las basuras que anteriormente se depositaban en cielos abiertos, hoy en día se depositan en el relleno sanitario, evitando así la contaminación del suelo por estas sustancias y por los residuos que se generan. Otro tipo de contaminación es la contaminación por lixiviados que se genera en descomposición de algunos residuos orgánicos. Pues estos también se pueden mitigar con actividades de reciclaje en el municipio. Pues en sí hay muchas prácticas y muchas actividades que se las puede llevar a cabo en nuestro municipio, pero en sí es la parte educativa, es la que más que se debe desempeñar y desarrollar actividades para que la gente en sí se capacite y se concientice del manejo adecuado de algunos contaminantes del suelo. Esperamos haber contribuido a conocer a qué se refiere la contaminación auditiva, visual y del suelo.
De la misma manera, ¿cuáles son sus causas y consecuencias y qué posibilidades de solución existen? De todas maneras, la reducción de la contaminación ambiental está en nuestras manos y en la de nuestros gobernantes. Gracias por su atención. Fue un placer estar con ustedes.